Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal favorito, Narraciones Mágicas. Aquí os traemos cuentos mágicos llenos de aventuras y enseñanzas. Vamos a empezar nuestra historia de hoy. En el corazón de un bosque exuberante, donde el sol filtraba sus rayos entre las copas de los árboles y el río cantaba con su corriente, vivía una tortuga llamada Lenti. Su caparazón era verde con toques marrones y aunque era pequeña, tenía una gran determinación. Sin embargo, había un problema. Era la tortuga más lenta de todas. Mientras sus amigos jugaban a las carreras o exploraban el bosque, ella siempre quedaba atrás. «¡Esperadme!», solía decir, pero cuando llegaba al destino, el juego ya había terminado. A pesar de todo, Lenti nunca se rendía. Sabía que cada paso, por pequeño que fuera, la acercaba a su objetivo. Un día, el bosque entero estalló en emoción. El gran conejo veloz, el animal más rápido de la región, había organizado una carrera para demostrar quién era el más veloz. Los competidores serían ardillas, liebres, zorros y ciervos. El anuncio estaba en un gran cartel colgado de un roble. La gran carrera del bosque. Premio: un trofeo dorado y el respeto de todos. Lugar: el claro del roble mayor. Cuando Lenti leyó el cartel, sintió una chispa en su corazón. «Quiero intentarlo», pensó. Pero apenas mencionó la idea, los demás animales estallaron en risas. «Lenti, tardarías una eternidad en llegar», dijo un mapache con burla. «Me dormiré 3 veces antes de que cruces la meta», bromeó una liebre. Lenti bajó la mirada, pero no se dejó desanimar. Sabía que la verdadera competencia no era contra los demás, sino contra ella misma. Decidida, se inscribió en la carrera. Desde ese día, Lenti comenzó a entrenar con más esfuerzo que nunca. Subía colinas, aunque le costaba cada paso. Cruzaba arroyos, aunque el agua era fría y fuerte. Evitaba obstáculos, aprendiendo a ser ágil. Pero no estaba sola. El viejo búho Sabino, el más sabio del bosque, la observaba con interés. «Lenti, ¿por qué entrenas tanto si sabes que no puedes ganar?», preguntó una noche. «No quiero ganar. Quiero demostrarme a mí misma que puedo hacerlo», respondió ella con una sonrisa. El búho asintió con respeto. «Entonces ya has ganado algo más valioso que un trofeo, la confianza en ti misma». Cada día, aunque su avance era lento, mejoraba un poco más. «No me detendré». Esa era su promesa. Llegó el gran día. Los competidores estaban listos en la línea de salida, con músculos tensos y miradas decididas. «En sus marcas, listos. ¡Ya!», gritó el zorro organizador. Los conejos salieron disparados como rayos. Los zorros zigzagueaban con destreza. Los ciervos daban grandes saltos. Y Lenti dio su primer paso con calma. Las risas no tardaron en aparecer. «¡Se movería más rápido una piedra!», gritó una ardilla. Pero Lenti no les prestó atención. Su único objetivo era llegar a la meta, sin importar cuánto tardara. El recorrido era difícil. Había ramas caídas, charcos de lodo y caminos estrechos. Algunos corredores tropezaban, otros resbalaban. Lenti, aunque lenta, avanzaba con determinación. Las liebres se confiaron demasiado y tomaron un atajo equivocado. Algunos zorros decidieron descansar, seguros de que ganarían de todos modos. Solo unos pocos animales seguían en la delantera. Mientras tanto, Lenti nunca se detuvo. Cuando se encontró con una colina empinada, no se rindió. «Solo un paso a la vez», se dijo. Con paciencia subió lentamente. Cuando llegó a la cima, vio a varios corredores jadeando de cansancio. Ella, con su ritmo constante, seguía avanzando.
El sol comenzó a ponerse. La meta estaba cerca. Los espectadores ya habían perdido el interés en la carrera. Daban por hecho que un ciervo o el gran conejo veloz ganarían. Pero entonces algo inesperado ocurrió. El gran conejo veloz, confiado en su victoria, decidió descansar bajo un árbol. «Aún tengo tiempo», pensó, cerrando los ojos. Pero cuando despertó, vio a Lenti avanzando hacia la meta. «¡No puede ser!», gritó. Saltó de un brinco y corrió con todas sus fuerzas. La meta estaba a solo unos metros. Los animales contuvieron el aliento. Lenti mantuvo su ritmo. El conejo corría como el viento. Pero ya era demasiado tarde. Lenti cruzó la línea de meta. El bosque entero quedó en silencio. Nadie podía creerlo. Hasta que una gran ovación estalló. «¡Lenti ha ganado!», gritó un pájaro. «¡No se rindió!», exclamó un zorro. El gran conejo veloz se acercó y, en lugar de estar enojado, sonrió con respeto. «Hoy nos has enseñado que la perseverancia vale más que la velocidad». El zorro organizador le ofreció el trofeo, pero Lenti lo rechazó con una sonrisa. «Mi premio es haber demostrado que, con esfuerzo, todo es posible». El viejo búho Sabino asintió desde su rama. «Lenti nos ha enseñado que el verdadero triunfo es no rendirse jamás». Desde ese día, cuando alguien dudaba de sí mismo, recordaba la historia de Lenti. Una tortuga que no necesitó ser la más rápida para ser la más fuerte. Y así termina nuestra historia de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Habéis sentido alguna vez que algo era demasiado difícil? Recordad que la perseverancia es la clave del éxito. Si os ha gustado esta historia, dadle un super like, suscribíos y activad la campanita para que más niños de todo el mundo puedan disfrutar de estas narraciones. Nos vemos en la próxima aventura de Narraciones Mágicas.